Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 19 hasta el verso 23, vamos a leer. Mateo capítulo 2, verso 19 hasta el 23, cuando lo haya me dicen amén. Mateo capítulo 2, verso 19 dice: Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Toma tu lugar, iglesia. Y es curioso que en el nacimiento de Jesús hubieron muchos, pero muchos cambios, así como usted está notando ahora. Y cuando hay cambios, no nos gusta porque somos acostumbrados a vivir en rutinas. Y cuando se nos cambia la rutina nos cuesta, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí tiene ya una rutina, mañana, en las tardes, en las noches, y eso es bueno, pero cuando viene un cambio, a veces no queremos accionar en ese cambio, nos cuesta entrar en ese cambio, pero dígale a su hermano que está a su lado, son necesarios los cambios. Son necesarios los cambios. Y le he puesto a esta enseñanza: nos trasteamos. Y sí, es verdad, nos trasteamos. Pero más que lo que está pasando en nuestra vida, quiero hablar acerca del nacimiento y lo que ocurrió los primeros meses de Emanuel, de Jesús. Porque en los primeros meses del nacimiento de Jesús, José y María se trastearon casi 4 veces. De un lugar a otro lugar, a otro lugar y a otro lugar. Y yo creo que una mujer recién parida, como se dice la palabra correcta, uno procura como esposo, como hombre de la casa, que se quede quieta, que esté pasando la dieta. Pero yo veo que en vez de quedarse quietos, comenzaron a verse cambios. Y cuando alguien hace un trasteo, lo digo por experiencia, a uno se le olvida dónde deja las cosas. No sé si a usted le ha pasado. Usted comienza a guardar, y cuando llega al lugar y cuando vaya a buscar las cosas, usted no las encuentra. ¿Sí? Y es curioso porque a veces usted dice, pero yo lo dejé aquí y se desaparece. A veces en los trasteos se pierden las cosas. ¿A usted le ha pasado o no le ha pasado? Y uno dice, ¿dónde se fue? Si yo todo lo tenía bien encajado, bien guardado. Y yo le quiero decir lo siguiente, mis hermanos: en esos movimientos usted va a perder muchas cosas, pero va a adquirir otras cosas buenas. Quiero resaltar varias palabras para entrar en la prédica. Y la primera palabra que quiero resaltar está en el verso 20, cuando el ángel le avisa a José y le dice: levántate. ¿Cómo estaba José? ¿Acostado o estaba sentado? Alguna de las dos. ¿Estaba acostado o estamos sentados? Y esa posición en Dios no es que sea mala, sino que lo nuevo que viene debemos que estar listos a ese cambio. Y cuando el ángel le dice levántate, le da un aviso, le da una advertencia. Y cuando viene el aviso, cuando viene la advertencia, es porque va a pasar algo. Cada vez que el Señor nos levanta, cada vez que el Señor nos avisa, es porque nos está cuidando de algo que ha de pasar.
Yo no sé cómo estaba José viviendo en ese momento, si estaba cómodo, pero era necesario que él se levantara, porque si él se quedaba allí, la vida de su hijo corría peligro. Y hay situaciones que Dios necesita levantarnos, porque si no nos levantamos, lo que Dios nos ha entregado corre peligro. Mucha gente no entiende esto, y cuando pasa y ven venir las cosas, ahí sí lo comprenden. Porque Herodes había dictado que iba a matar a todos los niños menores de 2 años, haberse burlado. Los magos o los sabios del oriente, como aparecen en otras versiones, dice que ellos no volvieron, y él se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque supuestamente él quería conocer al Mesías. Pero como no se le concedió, él mandó a matar a todos los niños, y ya Dios sabía y le había dado un mensaje a José y a María. Y yo le quiero decir lo siguiente: lo próximo que va a pasar, Dios nos va a avisar. Esa es la ventaja de estar unidos a Dios. Esa es la ventaja de servirle a Dios, que Dios nos va a avisar. La pregunta es, cuando Él nos avisa, ¿obedecemos a lo que Él nos dice? Porque ahí está la cosa. Si nosotros obedecemos. El Señor quiere levantarnos, iglesia, de cualquier condición de conformidad y correr hacia el propósito de Dios. Vamos a leer el verso 21 y quiero resaltar la segunda palabra. Y el verso 21 quiero resaltar la palabra: y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Tomar. Tomar representa aquello que está allí. Si el ángel le dijo, toma a María y toma al niño, de pronto por la mente de José estaba el pensamiento de huir solo. Y ante desafíos y ante lo nuevo de Dios, a veces pasa por nuestra mente correr solo, hacer las cosas solo. Pero en este tiempo Dios quiere unir la familia. Dios quiere que los próximos movimientos que nosotros hagamos, nuestra familia esté unida. Pero ¿quién va a traer esa unidad? El encargado de la casa. Dios primero, pero el encargado de la casa. Mire que Dios no le dijo a María, le dijo ¿a quién? A José. Y José es el representante, es la persona, es el sacerdote que necesita. Mire, a veces el hombre dice, yo quiero que mis hijos se levanten, yo quiero que mi esposa se levante, pero el primero que se debe levantar es usted. Si queremos ver un cambio y queremos ver una transformación, los primeros que debemos que levantarnos somos nosotros. Porque a veces uno quiere que las demás personas se levanten, pero es necesario que nosotros nos levantemos y tomemos a las personas y las levantemos también. Alguien que se ha acostado no va a levantar a nadie. Alguien que está cómodo no va a levantar a nadie. Y si nosotros queremos levantar esta generación, es necesario que nosotros nos pongamos en pie y tomemos a aquellas personas que tenemos la responsabilidad de cuidar. ¿Qué es lo que debes tomar ahora, iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que ahora tienes? Porque a veces pensamos huir, lo enseñaba el miércoles, ante la amenaza, ante el peligro. A veces preferimos huir y de abandonar. José diría, si yo estoy con el niño, corro peligro. Pero a pesar del peligro, a pesar de la adversidad, él no había dejado de su familia botada, él no le iba a desamparar. Y ante el peligro eminente, él tomó a su familia. Y yo le quiero decir a ustedes, por ningún motivo de las circunstancias que se puedan presentar, usted no puede abandonar y usted no puede olvidarse del compromiso y las responsabilidades que tiene y debe tomarlas y asumirlas. Dios quiere traer unidad a la familia. Póngase a pensar que María le diría a José, ¿para dónde nos vamos? Nuevamente,
Recuerde que ellos están en Galilea, de Galilea fueron a Judá, de Judá tuvieron que ir a Egipto, de Egipto tuvieron que volver a Judá, a Galilea. Esos movimientos lo hicieron en muy poco tiempo. Y siempre cuando se hace un movimiento, usted es muy cuidadoso a que todo se haga muy bien. Y ante movimientos tan rápidos, usted a veces desconfía. Yo creo que María le diría, bueno, José, ¿qué le está pasando? ¿Por qué nos quedamos acá? Póngase a pensar si María no le creería a su esposo. Y aquí es lo importante de estar unidos como familia. Porque a veces Dios le va a hablar a alguien del matrimonio, sea el hombre a la mujer, y el otro debe confiar y debe creer. Y apoyarle. Estar con él. Hacer 4 mudanzas, hacer 4 trasteos seguidamente con un niño chiquito. No es lo lógico, no es lo normal, pero si es lo que Dios muestra, hay que hacerlo. Y recuerde usted que recordemos que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros y debemos que acostumbrarnos a esto. El mundo se acostumbra, ellos piensan que nunca van a perder la casa, ellos piensan que van a llevarse la casa, pero cuando muera eso no es la realidad. Hay un hombre que se mataba, hizo granjeros, hizo haciendas y dijo, ahora sí me voy a sentar y me voy a deleitar en todo lo que he conseguido. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has conseguido, ¿para quién va a ser? Recuerde que usted y yo estamos aquí en la tierra, somos peregrinos, somos extranjeros, no venimos aquí a hacer nuestra vida algo para radicarnos, venimos aquí a cumplir el propósito de Dios y debemos que estar dispuestos a movernos hacia donde Dios nos lleve. Pero salir del lugar y de la comodidad no es fácil, no es fácil. Yo creo que María estaba cansada, 4 trasteos en varios meses. Yo creo que a nadie le gustan los trasteos. Pero es necesario direccionarnos a lo que Dios nos quiere llevar. Y quiero resaltar la tercera palabra. La primera es que Dios quiere levantarnos. Dios quiere dar un aviso hoy. Dios quiere unir la familia, la segunda palabra, y la tercera palabra se halla en el versículo 22. La última parte, casi la última parte, dice que cuando él iba hacia Israel, tuvo temor, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, 2:22, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. La tercera palabra es temor. Diga temor. Y la palabra temor es respeto. Esta semana, el lunes estábamos a 24, ¿cierto? Lunes 24 de junio. Y cada lunes pues tengo la costumbre de leer proverbios. Todos los lunes hago el cambio. Y Proverbios capítulo 24, versículo 3, lo compartí, en toda esa semana lo compartí en el tiempo que Dios me permitió. Habla de la sabiduría, pero también me habla de la prudencia. Y el temor yo aquí lo voy a relacionar con la prudencia. Y lo quiero relacionar que cuando usted y yo vamos en carreteras, casi toda la mayoría de accidentes que ocurren son por imprudencia. Exceso de velocidad, un cruce que era no permitido, un adelanto que no se debería hacer, doble línea. Y casi todo ocurre por imprudencia. A veces nuestras vidas se ven accidentadas y hay mucha gente que pierde porque no es temerosa en sus decisiones. José sabía que cargaba al Hijo de Dios. Y usted y yo cargamos el sueño de Dios. Cargamos la presencia de Dios. Y a nosotros nos debe dar temor hacia donde nos vamos a direccionar.
Pero para que el temor se haga realidad es necesario la prudencia. Y vemos cantidad de accidentes que pasan por la imprudencia. José sabía que Herodes había muerto. José sabía que ya el camino estaba libre, pero sabía que su hijo estaba reinando. Y su hijo de pronto mataría el edicto, aquello que el padre levantó, y él lo continuaría. Y él fue prudente y no hizo así. Querida iglesia, ¿estamos siendo prudentes en las decisiones que estamos tomando? ¿Estamos siendo prudentes en el destino hacia donde vamos? ¿Estamos siendo prudentes en la guía de nuestra familia, en la guía de nuestros hijos? ¿Estamos siendo prudentes porque nosotros cargamos a Jesús? Nosotros nos cargamos cualquier cosa, nosotros cargamos al Hijo de Dios. ¿Estamos siendo prudentes y lo estamos llevando bien? José fue muy prudente y al ser prudente, él cuidó al niño. ¿Todo para qué, Anderson? Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 40 y vamos a comenzar a relacionar las palabras. Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 40. En Galilea, usted lee el versículo 39, dice que Jesús está allá en Galilea. Dice que el niño creció y se fortaleció y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La primera palabra es crecer y la quiero relacionar cuando el ángel le dijo levántate. O cuando el ángel le dijo un aviso, cuando le dio un aviso. Quiero relacionar estas dos palabras, crecer y levántate, porque cada vez que Dios te da un aviso, es para que tú crezcas, iglesia. Cada vez que Dios provoca un movimiento, es para que tú crezcas. Cada vez que Dios te lleva de un lugar a otro, es para que tu fe avance, para que tú crezcas en Dios. No es para disminuir, es para que tú alcances mayor cosa. Y ese movimiento hizo que el niño tuviera el espacio y tuviera la capacidad de crecer. La segunda palabra que quiero relacionar, tomar. José, que tomó a su esposa y a su hijo, a Manuel. Y la segunda palabra es fortalecer. Y cada vez que cuando usted toma a su esposa, cada vez que tú tomas tus hijos y se unen en tomar decisiones en Dios, tu familia se va a fortalecer. Hoy hay tantas familias débiles, es porque nunca han decidido tomar decisiones en Dios. Hoy hay tantos matrimonios débiles porque nunca han procurado arrodillarse ante Dios y decirle, Señor, ¿hacia dónde nos quieres llevar? Pero cada vez que el Señor haga un movimiento y cada vez que el Señor lo lleve al lugar donde Él quiere, ese hogar se va a fortalecer. Usted no se imagina desde el noviazgo, que ahora es mi esposa, todos los movimientos que Dios ha hecho con nosotros. Solamente las personas que viven y conocen de lo que hemos vivido en Dios saben de lo que estoy hablando. Pero quiero decirle lo siguiente, cada movimiento que Dios ha hecho con mi esposa, cada vez Dios ha fortalecido más nuestro matrimonio. Y no digo que ha sido fácil, pero cuando la familia está unida, cuando los hijos están unidos, cuando papá y mamá están unidos, digo, de esta vamos a salir porque le hemos obedecido a Dios, Dios fortalece ese matrimonio. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, familias fuertes, familias que tengan la capacidad de tomar decisiones, pero en Dios, porque eso va a traer fortaleza. Pero hoy vemos que cada uno tira para su parte, que cada uno toma decisiones, así ¿quién va a ser fuerte? ¿Quién? Un pueblo dividido es un pueblo debilucho, ¿o me equivoco? Se me salió una frase. Débil. Y es tiempo
Y yo quiero que tome la persona que está a su lado, si no es parte de tu familia, yo quiero que la tome y así como José tomó a María, así como José tomó a Jesús, lo tome y diga, yo sé que vamos a ser fortalecidos, vamos a crecer como familia, vamos a crecer en tomar decisiones. Claro que he llorado con mi esposa. Claro que he alzado los ojos al cielo y le digo, Señor, ¿ahora qué? También que estábamos. Todo. ¿Y por qué, Señor? Porque el Señor te quiere fortalecer, iglesia. Y la tercera palabra que quiero relacionar es la siguiente. Dice que sintió temor, ¿se acuerda? Quiero relacionar, dice, y se llenaba de sabiduría. Como les decía, Proverbios 24. Vamos a Proverbios, no perdemos esta cita, se la voy a leer. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y ayer preguntaba en un altar familiar, y he preguntado en toda esta semana, ¿tú con sabiduría qué has conseguido? Vamos, pregúntate, ¿yo con sabiduría qué he conseguido? Yo sé que usted ha conseguido muchas cosas con sabiduría, pero ¿cómo ha cuidado de esas cosas? Porque la sabiduría es la facultad de hacer y la prudencia es la capacidad de guardar. Me gustaba el ejemplo que ayer daba mi hermano Uriel. ¿Se acuerda, Uriel? Sobre la casa. Tú puedes construir una casa con mucha sabiduría, buenas bases, pero si tú dejas el fogón prendido y cuando usted regrese no va a encontrar la casa como la dejó, se va a destruir. ¿Pero por qué? Si tiene buenas bases, ¿pero por qué? Así pasa, iglesia. A veces las cosas se dañan por imprudencias. ¿Cuántos hogares se han dañado por una imprudencia? Y se veía tan firme, y eran cristianos, tenían bases, fundamentos, pero por una imprudencia se dañó todo. Por eso dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sé prudente en tu forma de hablar. Sé prudente en tu forma de tratar a tus hijos. Sé prudente en tus acciones. Porque cada vez que eres prudente, tú vas a ser firme. Tu familia va a ser firme. Y la prudencia viene cuando hay temor. Cuando se siente temor. Hoy, ¿por qué la gente, como les decía a ustedes, por qué se accidenta? ¿Por qué va hasta el límite? Porque pierden el temor a la velocidad. Pierden el temor. Y cuando usted pierde el temor, usted ya no le da miedo. Entonces usted hace conexiones, usted hace cosas, como ya perdió el miedo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos la desprecian. Pero usted no es un insensato, usted es una persona prudente y usted guarda y atesora la palabra de Dios y es prudente. Con prudencia. Y la gracia de Dios era sobre él. Dice Lucas capítulo 2, versículo 40, la última parte. Y la gracia de Dios era sobre él.
Dios quiere en este tiempo lo siguiente, quiere que Jesús, Emmanuel, en nosotros crezca, se fortalezca, se llene de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y si la gracia de Dios está sobre Jesús, ¿qué representa eso para José y María? Bendiciones. Vamos nuevamente a leer Proverbios capítulo 24, pero ya no vamos a leer el versículo 3, sino vamos a leer el versículo 4. Dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Yo quiero que se ponga sobre tus pies, iglesia, por favor. Y esta ciencia, según Lucas, es gracia. Y Dios hoy te da la capacidad, hoy tú tienes sabiduría, hoy haga las cosas con prudencia. Pero la ciencia es el regalo y es el favor de Dios. Y la ciencia es la capacidad que seas tú de bendición y que todo te salga bien, porque la ciencia es un regalo de Dios, es gracia. Usted sí ha tratado con personas que cuando usted habla con ellas, usted dice, esa persona me cayó en gracia. No todos caen en gracia, no todos, muy pocos. Si usted carga el sueño de Dios y si usted es alerta a lo que Dios te dice, es unido a tu familia y es prudente, la gracia de Dios estará sobre usted. Y la gracia de Dios te da la facultad de que tu casa sea de bendición. José y María comenzaron a ser bendecidos porque ellos tenían a Jesús. Y Dios quiere que en este tiempo nosotros crezcamos con Jesús. Será la única forma de demostrarle a la gente, demostrarle al mundo de quién somos y hacia dónde vamos. Y usted y yo tenemos que demostrar la gracia de Dios, que es el regalo, que es el favor. José y María comenzaron a vivir tiempos diferentes, tiempos donde sí, con sabiduría se había echado el fundamento, con prudencia se había firmado, pero la ciencia, que es la gracia, va a ser la facultad de llenar las cosas. Y yo sé que hay vacíos y hay espacios que solamente la ciencia va a ocupar, y es la gracia de Dios. La ciencia que se registra acá no es la ciencia del hombre. Es la ciencia, el favor de Dios. Porque cada vez que yo veo cómo Dios trabaja, es pura gracia, es pura gracia. Si yo veo que el pueblo de Israel fue alimentado más por 40 años, hágalo a través de la ciencia. ¿Cómo es posible que caiga pan del cielo? A través de la ciencia eso es ilógico explicarlo, pero a través de la ciencia de Dios eso se llama gracia. Y cuando estaba estudiando este pasaje, dice que Salomón tenía mucha sabiduría y mucha ciencia. Y la ciencia no era producto de su conocimiento, sino la ciencia era el favor que Dios le daba para hacer convenios, para traer bendición al pueblo. Él no hacía nada, era el favor de Dios que estaba allí. Y eso es lo que pasa cuando usted carga el sueño de Dios. Y cuando yo cargo el sueño de Dios, viene gracia sobre tu casa, viene ciencia sobre tu casa, pero tú sé sabio y sé prudente, que la ciencia la trae el Señor del cielo, como todo el Señor lo da del cielo, porque todas las cosas, todas las regalos, las buenas navidades vienen de Él. Yo quiero que cierre tus párpados, iglesia, en esta hora, por favor. Y quiero hacer varias preguntas y en tu interior le vas a responder. ¿Cuál fue el último mensaje que el Señor te dio? ¿Cuándo fue el último aviso que el Señor te dio? Porque el Señor siempre nos vive avisando. Si alguien dice es que Dios no habla, de lo que llevo caminando con Jesús, cada decisión que he tomado, sé que lo he hecho en Él porque Él me ha hablado. Yo te quiero decir, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de escuchar la voz de Dios?
¿Cuándo fue el último aviso? Porque el estar avisados nos guarda de todo aquello que viene en el camino, y a veces lo que viene son cosas malas. Pero el Señor guarda a su pueblo y lo vive avisando. La segunda pregunta es: por ningún motivo, iglesia, por ninguna circunstancia, puedes soltar a tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que pasó un tiempo de oración juntos, tomados de la mano, tu familia? De la mano, porque la mano representa unidad. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste en Dios y hacer un movimiento en Dios con tu familia? Porque estamos acostumbrados a movernos solos, pero ese movimiento que viene representa a tu familia. La tercera pregunta es: con sabiduría se han conseguido muchas cosas, pero ¿cómo has mantenido? ¿Cómo está tu prudencia? ¿Cómo te estás comportando referente a tu familia, a tu hogar, referente a los próximos movimientos? ¿Eres prudente o eres imprudente? Y la clave es el temor. La gente hoy hace lo que quiere, blasfema contra Dios, es porque ya no siente temor. Y ese es el principio de la sabiduría. Y ahí donde la embarramos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, nosotros nos volvemos lo contrario a la sabiduría. Es cuando perdemos el temor. Y si no hay temor, pues que va a haber prudencia. Iglesia, por nada del mundo pierdas el temor. Porque el temor te hace vivir en comunión con Dios. El temor te hace preguntar. El temor te hace decir: Señor, ¿es por aquí o es por allí? Ese es el temor. El temor a no equivocarse. El temor a no hacer nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Y gracias al temor que tenía José, él cumplió la palabra que fue escrita por los profetas. Y déjeme decirle, hoy tu vida solamente está cumpliendo lo que ya Dios escribió de ti. Y lo que Dios escribió de ti es que tú vas a crecer, es que tú te vas a fortalecer, y es que tu familia se va a llenar de sabiduría y de gracia va a caer sobre tu hogar. Y lo que Dios ha depositado en nosotros va a crecer, iglesia. A pesar que haya muerte, a pesar que haya hostilidad, a pesar que haya maldad, el niño crecerá. Pero usted y yo, que somos los responsables, no abandonemos. Y ha llegado el tiempo de criarlos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Es por eso, Señor, que a pesar que no nos gustan los trasteos, son necesarios, y todos ellos fueron gracias a Jesús. Todos los movimientos que vas a comenzar a vivir va a ser gracias a Jesús. Ten seguridad que cada paso que des sea por Jesús, no sea ni por dinero, no sea ni por conveniencia personal, no sea porque uno me lo dijo, no, sino que cada movimiento y cada paso que irás a hacer, que sea por Jesús, iglesia. Porque José y María se movían solamente por Jesús, por cuidar al niño. Y todos los movimientos que nosotros hagamos, hagámoslo por Él. Por Él, porque hay mucha gente que hace movimientos por el dinero. No, es que acá voy a ganar más, es que acá me va mejor. Mire, la bendición no es la plata, la bendición es cargar a Jesús. Esa es la bendición. Y si José se quedaba allí, moría el niño. La bendición no es trabajar en tal lugar,
No, esa no es la bendición. La bendición es estar en el lugar que Él dijo que estuviera y con la persona que Él dijo que yo estuviera. Si tú estás con Jesús en el lugar correcto, eres de bendición, y la gracia y la ciencia de Dios va a venir sobre tu vida y se va a encargar de bendecirte, y donde tú vayas vas a ser próspero, vas a ser de bendición a todas las personas que están a tu alrededor, por un solo objetivo, porque cargas a Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Avísanos, porque queremos movernos, pero en ti, Jesús. Amén y amén.